Hola amigos, un gran saludo para todos ustedes, bienvenidos a este canal donde analizamos sentencias judiciales. Esta sentencia que vamos a estudiar es la sentencia de tutela STC 2297 del 2020, muy fresquita, de marzo 4. Es una sentencia de tutela de la familia Ávila Coy contra el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja. Y relata que el señor Oscar Ávila falleció el 28 de febrero del 2015 y estaba casado con Aminta Sánchez desde el 27 de agosto de 1983. Pues bien, con ocasión del fallecimiento de Oscar, se inició la sucesión en el juzgado promiscuo municipal de Sutamarchán, la tierra de don Gediondo. Y en esa sucesión obviamente se liquidó la sucesión y la sociedad conyugal que él tenía con Aminta. Entonces, en la diligencia de inventarios y avalúos, obligatoria en todo proceso de estos, se inventariaron todos los bienes, los que estaban a nombre de Oscar y los que estaban a nombre de Aminta. Pues Aminta solicitó que se excluyeran dos bienes que eran propios. Un bien que lo había comprado ella en Villa de Leyva el 22 de julio de 1997, tenía 14 años de casada, pero con dineros que eran de propiedad de ella. Y en la escritura, tal vez asesorada en la notaría o por un abogado, escribió lo siguiente, dentro del texto de la escritura: manifiesta la compradora que los dineros con que adquiere este lote no son habidos dentro de la sociedad conyugal. Y el otro bien que ella pidió que se excluyera, que se lo respetaran como propios, está ubicado en Sutamarchán y expresa que lo adquirió el 7 de noviembre del año 2012 con dineros que le entregó la señora madre por derechos de herencia, que lo adquirió porque en la liquidación de la sucesión de Miguel Antonio Sánchez, el papá de ella, se le entregó ese bien, pero fue adquirido en épocas de la sociedad conyugal. Y en la escritura, nuevamente, seguramente asesorada, escribió ella: manifiesta la compradora que esta compraventa no entra en la sociedad conyugal establecida con Oscar Ávila. Entonces, en la diligencia, el abogado de ella pidió que se le excluyeran, pero el juzgado, oh sorpresa, de Sutamarchán no aceptó la exclusión, dijo que no probó que eran bienes propios. Aminta no apeló esa decisión, no se explica qué pasó con ese descuido, pero entonces se fue para un juzgado de familia que queda ubicado en Chiquinquirá y pidió en un proceso verbal que se declarara que esos bienes eran propios. Pues en ese juzgado también le fue negada la petición, le dijeron que no probó que eran bienes propios. El juzgado argumentó nuevamente que no se cumplían los requisitos del artículo 1789 del Código Civil. Esa decisión la tomó el 18 de febrero del año 2019. Pues, como esa decisión tenía apelación, lo apelaron. El abogado de Aminta apeló y llegó al Tribunal Superior, el que queda en Tunja. Y ese tribunal tomó una decisión diferente. Revocó la decisión del juzgado de familia y dijo que si eran bienes propios. Y asumió una posición que a mí me parece muy interesante. Se hizo unas preguntas a unos problemas jurídicos que ellos veían. ¿Está haciendo una subrogación o no? Subrogar es la figura que existe en este tipo de casos para que un bien que es propio, si yo propio es que me casé y ya lo tengo, o que lo recibí por una herencia, es decir, no fue sudado, no fue obtenido con el sudor de la frente, por así decirlo, de la sociedad conyugal, obviamente. Entonces, si yo, siendo mío, lo vendo ya estando casado, yo podría comprar otro bien, subrogándolo, de lo reemplazo, para que a la hora de partir, en la sucesión o en la liquidación de la sociedad conyugal, el compañero o la compañera no se lleve la mitad. Otra, tenía que estar la palabra subrogación, es que no aparecía la palabra subrogación en el texto, en lo que yo les leí.
Otra pregunta, ¿se entiende el contenido de una institución por el rótulo o por el contenido? Gran pregunta, clave. Miren, ¿se entiende una institución, la subrogación, por el rótulo, por si le puso el nombre, la palabrita, o por el contenido, por la acción que desplegó diciendo, este dinero es mío? Y a estas preguntas respondió afirmativamente, entonces revocó la decisión y dijo que sus bienes eran propios. Pues a esa decisión, como hasta ahí llegaba ya la segunda instancia, fue que la familia Coy presentó la acción de tutela. Esa acción de tutela es la que estamos aquí analizando y dice la Corte Suprema de Justicia: halla la Corte que el resguardo de que se trata está llamado a prosperar, o sea que la tutela está llamada a ganarla quienes la presentaron, la familia Coy. Al advertirse que en la sentencia emitida el 25 de septiembre de 2019, el tribunal acusado, el tribunal de Tunja, cometió un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicción. Tratándose de un proceso encaminado a obtener la exclusión de dos inmuebles inventariados como activos en la liquidación de la sociedad conyugal bajo la alegación de ser propios de esta, que es el argumento de Aminta, el único medio suasorio conducente y útil para acreditar esa situación era la documental, que diera cuenta tanto del título como del modo mediante los cuales obtuvo la propiedad de tales predios, sin que ese estudio pudiera mediarse, como lo quiso el tribunal, con una cadena de indicios atada a lo extractado de otros documentos, los testimonios y los interrogatorios de parte. Está diciendo que la prueba es documental, no es testimonial ni en el interrogatorio. ¿La prueba de qué? De que son bienes propios. Y continúa el tribunal: el simple hecho de que allí se consignara que manifiesta la compradora que los dineros con que se adquiere este lote no son habidos dentro de la sociedad conyugal no satisface los presupuestos contenidos en el artículo 1789 del Código Civil. Y, ojo, los que, muy a pesar de las consideraciones del ADCUEN, o sea, del tribunal, sí imponen, oiga, sí imponen, exigen, obligan, compelen a que en el instrumento público, o sea, la escritura, se incluya en forma expresa el ánimo de subrogar. Ojo a esa expresión, ánimo de subrogar. Y es que efectivamente, en el artículo 1789, en el último inciso, dice: y que en la escritura de permuta o en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar. Se exprese el ánimo de subrogar. En las dos escrituras que ella hizo y que ya leímos, en ninguna parte decía subrogar. Por eso el tribunal se estaba preguntando que si esa institución se aplica por el rótulo, o sea, porque le colocó la palabra subrogar, o por el contenido, por la acción que ella de una manera tácita hizo, digámoslo así. Y entonces de ese modo la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del tribunal y dijo que esos bienes sí eran propios y que tenían que ingresar en la liquidación de la sociedad conyugal. En otras palabras, los hijastros de Aminta se llevaron la mitad de esos bienes porque a ella le correspondía la mitad. Si a mí me preguntaran la opinión personal como abogado, que no es esa la intencionalidad de este canal, diría que a mí me gusta la posición del tribunal de Tunja. Yo he visto unas sentencias maravillosas en la Corte Suprema y del magistrado Haroldo Quirós, pero en esta a mí me genera un sinsabor. A mí me parece que había que ser menos ritualista, menos exegético, menos ceñidos a la literalidad de la palabra. El artículo 1618 del Código Civil dice que, conocida la intención de los contratantes, debe estarse más a ello que a la literalidad de las palabras. Y es que es cierto, pero aquí se aplicó eso. Y fíjese que hay una sentencia que a mí me pareció maravillosa de la Corte Constitucional, la sentencia T-330 del 2018, donde en un caso ligeramente parecido, donde había un caso de injusticia que no se había cumplido con lo que la norma dice, llegó la Corte Constitucional en sede de revisión, de todas las tutelas llegan allá, la escogieron, y aplicó la justicia diciendo:
hay que hacer prevalecer el principio de justicia material. Aquí podría haberse hecho, pero bueno, los jueces son autónomos en sus decisiones. Amigos, los espero en un nuevo